Abra su Biblia en Zacarías. Seguimos con el discipulado de la oración y hoy quiero hablarle del derramamiento de oración que el Señor va a derramar en el final de los tiempos. Es impresionante cuando uno se pone a pensar que va a haber un derramamiento de gracia y de oración. Pero me voy a concentrar más en el derramamiento de oración. Por supuesto, el derramamiento de gracia va a ser para Israel, para que se dé cuenta, y también para nosotros un derramamiento de gracia para que podamos en el último tiempo tener misericordia, tener amor, tener muchas cosas que la gracia realmente trae y que es la que debemos de conocer bien nosotros. Pero el derramamiento de oración que Dios va a derramar va a ser tan importante para nuestra vida, porque nos va a permitir no solamente intimar con Dios más profundamente, sino que a través de ella vamos a poder, hermano, ver cosas extraordinarias y también interceder por aquellos que quizás la perdieron ya completamente. Porque hoy la gente no está tan interesada en orar, sino más en tener éxito. La oración también ha decaído en gran manera y por eso va a haber un derramamiento para aquel que lo desee. Claro, ese derramamiento tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo porque es clave para nuestro ministerio y para nuestra vida. Va a ser clave, pero sí tenemos que desearlo, Señor, decir: Padre, derrama ese espíritu de oración en mi vida. Yo creo que el derramamiento de oración del final de parte de Dios es para que haya cambios radicales para nuestro bienestar. Es decir, cuando ese derramamiento de oración venga, hermanos, sobre la iglesia, ya no digamos sobre un conglomerado de la iglesia o de una congregación. Imagínese usted, hermano, las cosas que vamos a ver. Solo imagínenselo. Si todos pudiéramos recibir un espíritu de oración, wow, eso sería tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque los cambios vienen cuando resucitamos a otra dimensión de vida espiritual. Pero lógico, se necesita, hermano, el conglomerado de personas. Y si está profetizado en la palabra que el Señor va a derramar ese espíritu de oración, que lógicamente está dirigido a Israel, pero Dios siempre, hermano, también le da a la iglesia, ¿verdad? Es promesa para la iglesia también, porque la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Porque Dios tiene dos Israeles: el Israel simiente, ¿no? Y el Israel de Dios espiritual. Es decir, los dos hijos de Abraham, los que son como la arena a la orilla del mar, que es Israel, y los que son como estrellas del firmamento, la iglesia de Cristo. Entonces va dirigido, ¿verdad? Y podemos sacarlo de contexto para nuestra vida. Entonces, se necesita reparar el altar de la oración para saber conducirnos en la voluntad de Dios. Mire, el derramamiento de la oración del final es porque Dios se quiere revelar. Y usted sabe que a través de la comunión y la oración que tengamos con el Espíritu Santo, ahí es donde Dios se revela. La Biblia dice, Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de oración, oiga, el espíritu de gracia y el espíritu de oración, de súplica. ¿Oyó bien? Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, oiga, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Oyó eso?
Note que aquí está hablando cuando la iglesia haya sido arrebatada, ¿verdad? Se le derrama a Israel, que se queda en la tribulación y en la gran tribulación. Se le derrama un espíritu de gracia, es la gracia personificada. Es decir, el Señor se revelará que al que ellos mataron era Cristo. Y se revelará y se derramará, un espíritu de oración para que puedan suplicar desde ahí y así de esa manera conocer que al que mataron ahí en la cruz del Calvario era Cristo. Y ahí empieza, hermano, el avivamiento total para Israel. Y ahí se les va a derramar para que la misericordia de Dios y los pactos de Dios que Él tiene con Israel, ahí se cumplan. Entonces, también este derramamiento es para que no caigamos en las tradiciones de Babilonia y nos contaminemos. Usted sabe, hermano, que la iglesia hoy está viviendo una contaminación tremenda en todos los aspectos. Y el espíritu de gracia y de oración, es decir, cuando te revelan la dispensación de la gracia, que es la en la cual vivimos, es maravilloso. Pero también el Señor va a derramar este espíritu de oración, hermano, para que nosotros nos consagremos y nos descontaminemos. Porque la iglesia ha caído en muchos sistemas diabólicos que están enmascarados en un manto de santidad, pero en realidad son diabólicos. Y la iglesia en general, el 90% de la iglesia, hermano, ha caído ahí. Y yo creo que el buscar ese derramamiento de oración va a permitir que nosotros podamos ver esa contaminación. ¿Por qué le digo esto? Porque el que se contamine y no se consagre para Dios irá a parar a Babilonia. Está profetizado. Por eso el llamado de Dios es: salid en medio de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Cuando dice salid en medio, pueblo mío, es porque la iglesia en general, la mera iglesia de Cristo, está metida en muchos sistemas. Está envuelta en muchas cosas que son diabólicas, pero que no las mira de esa manera. Y eso es tremendo cuando uno lo mira a la luz de la palabra, porque, hermano, y aparte le da a uno tristeza, porque sabemos nosotros que muchos que conocen la verdad ya cayeron ahí y como que la han ignorado y están deshonrando a Dios de esa manera. Por eso Apocalipsis 18:4 dice: salid en medio de ellos, porque está ahí. Ahora, la palabra profética de Zacarías comenzó su proceso cuando el Señor fue herido en la cruz. Ahí empezó. Lo tremendo es que en la cruz la gracia personificada de Dios fue derramada, pero Israel no lo entendió. Cristo es la gracia de Dios personificada. Se derrama ahí primeramente, pero ellos no, hermano, la reconocieron, no entendieron. Y lo rechazaron. Y al rechazarlo, entonces les mandó Dios un espíritu, hermano, de estupor, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Lo más grande es que en este final de los tiempos, Dios está derramando un espíritu de gracia y oración para la iglesia, y en la tribulación será, como le dije, para Israel, para que lo reconozcan. O sea, ese derramamiento de gracia y de oración para Israel en la tribulación es para que reconozcan a Cristo, como dice ahí, hermano, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Oyó bien? Y ahí es donde ellos despertarán y dirán: de plano, este que está aquí, el anticristo, que en ese momento va a estar en su apogeo, no es el verdadero Mesías. El verdadero Mesías es al que nosotros crucificamos allá. Y ahí dice que reconocerán. Mire, el Señor desea
que en nosotros haya deleite, deseo de orar. Porque el derramamiento es para que podamos orar fervientemente. Es decir, con entusiasmo muy grande, apasionado, con mucho interés, no solo por nosotros, sino también por los demás. Eso es lo que desea el Señor. Yo creo que van a suceder cosas, mire, extraordinarias cuando el espíritu de oración nos envuelva totalmente. Van a suceder cosas extraordinarias, hermano. Porque a medida que nos acercamos y vemos señales como las que estamos viendo actualmente, eso te permite, hermano, entrar en otro espíritu de oración. Te permite levantar la cabeza y decir: Dios mío, ahora está caliente la cosa y nadie lo va a parar. O sea, la palabra profética se va a cumplir, truene, llueva o relampaguee. Y yo creo que el espíritu de oración va a hacer, hermano, que nosotros nos consagremos, pero al mismo tiempo van a haber cosas extraordinarias que vamos a ver, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Mire, a veces no pasan cosas tremendas porque parece un rezo repetido. Por eso a veces no pasan cosas extraordinarias, porque es como un rezo repetitivo, ¿no? Es como un vicio, es como un hábito, pero no es un hábito que trae deleite. Por eso anhelemos que se derrame el espíritu de oración ferviente, como fue derramado en Elías. ¿Sabe que en Elías fue derramado un espíritu de oración ferviente? Y la Biblia dice que Elías era con pasiones iguales a las nuestras. Yo miraba la persona de Elías, el profeta Elías, y el profeta Elías, hermano, era a veces hasta peor que nosotros. Miren qué tremendo. Solo que cuando el derramamiento del espíritu de oración venía sobre él, dice la Biblia claramente que hacía llover y hacía parar la lluvia. Imagínese usted, hermano, lo tremendo que era este hombre, porque yo nunca he tenido intentos con Dios, por ejemplo, de morirme. Tal vez de irme sí, pero cuando estoy en la gloria allí de Dios. Me ha pasado algún momento que he tenido la gloria del Señor y Señor, en este momento quisiera irme contigo, pero no porque, hermano, deseo salir de los problemas, sino porque la gloria ha sido tan grande. No sé si le ha pasado a usted que has estado metido como Pedro cuando estaba ahí en el monte, que le dijo: Señor, ¿por qué no hacemos una ramada aquí, nos quedamos en la gloria? A mí me ha pasado, a veces he tenido glorias tremendas. Señor, en este momento quisiera partir contigo, porque ha sido tan rico ese momento, tan especial, que uno quisiera en ese momento irse con el Señor. Pero ya cuando baja de nuevo a la carne, y empieza de nuevo el problema. Entonces, esto es tremendo, porque mire cómo dice la Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Oiga esto: y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Oyó esto? Este hombre era con las mismas pasiones semejantes a las nuestras, y aún peores. Sin embargo, cuando oró fervientemente, paró el cielo, hermano. Note, cuando en Elías se derramaba el espíritu de oración ferviente, allí daba órdenes al cielo y los milagros sucedían. Wow. Ahí podemos vernos en un espejo y decir: Dios mío, cuánto nos hace falta.
También esto nos enseña que cuando se derramaba el espíritu de oración, o cuando se derrama en nosotros, debemos de aprovecharlo para que nuestras pasiones y deseos no la apaguen. Porque las pasiones y los deseos de nuestra vida apagan la oración ferviente. Mire, el derramamiento de la oración ferviente del final, porque así es como lo está trazando la Biblia, para que la iglesia novia vea cosas sin precedentes, cosas mayores, porque Jesús las dijo, son algo especial. Ese derramamiento del final es para que la novia, para que usted, para que yo podamos ver cosas tremendas. Porque también dice en primera de Corintios 2, si usted lo nota conmigo, qué lástima que no tienen ahí la pantalla, primera de Corintios 2:9, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escucha, aún las profundidades, oiga, de Dios. Wow, qué tremendo. ¿Notó bien el versículo 9? Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Oyó? Mire, vamos a ver cosas que no tienen precedente, porque el Espíritu Santo las va a revelar. Cosas que no tienen precedente, cosas extraordinarias. Ahí es donde se va a cumplir aquel versículo que dice, bien claro, dice que vosotros hay cosas aún mayores de las que yo hice. ¿Oyó eso? Qué tremendo. Quiere decir que vamos a ver cosas que ni el mismo Jesús, no que no las podía hacer, si Él lo puede hacer todo. Ahora, una de las trampas más audaces que yo estaba mirando que usa el enemigo para impedir el derramamiento de un espíritu de oración en nosotros es nuestra carnalidad. Esa es una de las trampas. ¿Por qué? Porque la carne no quiere agradar a Dios. Y ella nos empuja a no hallar sabor a la oración intensa. Veo que la carne es la que detiene nuestro ser para que no entremos y no hallemos sabor a la oración intensa. Por eso, hermano, a partir de este día que usted recibe esta enseñanza, empiece a buscar ese derramamiento de espíritu de oración a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es decir, debemos nosotros pedirle, sentía yo que como discípulos, como ministros, como pueblo, debemos de pedir verdaderamente a Dios eso. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ponga el sabor para orar y querer orar. Porque si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que ponga el sabor para orar y querer orar, olvídese. Por eso, hermanos, si deseamos que el derramamiento de espíritu de gracia y oración caiga sobre nosotros, lo vamos a recibir. Porque eso es lo que el Señor desea para el final de los tiempos. Entonces, no es estar rogando a la gente que venga a orar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no vienen a orar, porque no sienten deleite, no sienten placer para orar. Cuando la gente no siente placer para orar, no viene. Por eso usted sabe que en el mundo, aquellos que hemos viajado bastante en el mundo, el culto de oración es el menos concurrido. Porque no hay deleite, no hay placer. Cuando hay deleite y placer, ¡ala! Eso es tremendo, hermano. Lo triste es que el Señor no le agrada, no solamente el que no ora, sino el que ni siquiera anhela pedir el espíritu de oración para orar. A veces el Señor le agrada más a aquel que está diciendo, Señor, mira, no puedo hacer esto, no puedo orar, pero quisiera, Señor, anhelo que en mí caiga ese espíritu tremendo y maravilloso de orar. Señor,
que la verdad, y uno sea sincera. Eso le agrada más que aquel que ni siquiera, hermano, anhela nada. Ahora, ¿cuál sería la señal de que el derramamiento de espíritu de oración se está derramando sobre una persona? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la señal? Pues yo miraba dos. Primero, creo que cambia el nivel de oración. ¿Por qué? Porque en ella incluye la súplica, incluye el ruego, la intercesión y el clamor por otros. Ahí tú te das cuenta si tu nivel de oración ha cambiado. ¿Por qué? Porque estás suplicando, porque estás rogando, porque estás intercediendo, porque estás clamando para que otros puedan tener victoria, para que otros puedan salir de sus problemas, para que otros puedan, hermano, luchar y vencer. Y segundo, uno siente que las oraciones están siendo fervientes y que no es una carga, sino un deleite orar. Es un deleite que sientes por querer estar orando y clamando por lo que tú necesitas. Ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos orado fervientemente por otros? Pregúntese. ¿Cuántas veces ha orado usted, dice fervientemente, aunque sea por su mujer o su marido, o el hermano o el hijo? Que decir, orado fervientemente, que uno siente, ¿no?, aquella unción tremenda y empieza a hablar en lenguas y una cosa, hermano, impresionante. Es como que cuando te cae ese espíritu, Dios está haciendo la obra completamente. Pregúntese. Claro, uno ora por las necesidades de la familia y por uno, pero por los demás a veces hay que miren cómo salen, dicen otros. Pero ¿cuántas veces hemos orado por otro? Y más tremendo, a veces Dios lo pone a orar a uno por aquel que te ha hecho daño. Yo no sé si le ha pasado a usted. Y se le cruza en la cabeza a uno y dice, Dios mío, se me cruzó este tipo, se me cruzó esta tipa. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, hermano, Dios mío, Señor, pero ¿por qué me estás poniendo a este que ni siquiera quiero verlo ni en pintura? Ni a esta que ni quisiera que era. Y me lo pone el Señor, hermano. Digo, bueno, por alguna razón, pues entonces, Señor, mira, ten misericordia, obra. Haz la obra con eso. ¿Qué quieres que haga con este tipo de gente? A mí me ha pasado eso. Aunque uno no ha querido sentir mucho deleite de hacerlo. Pero por alguna razón Dios lo pone para que nosotros podamos, hermano querido, interceder por otro. Claro, yo creo que la pérdida de no orar por otros ha hecho que muchos siervos de Dios caigan y muchos cristianos se aparten. Yo creo que la falta de oración de la iglesia ha permitido eso. Porque si la iglesia orara más por sus siervos, hubieran más siervos activos. Pero hoy hay más siervos inactivos, hermano, que el enemigo los ha rebasado. Y unos se han desanimado, otros se han apartado, otros no han soportado la lucha, la prueba, no han tenido respaldo de oración de la iglesia y a veces han abandonado porque tal vez no han tenido una comunión bien estrecha con el Espíritu y entonces han dejado las cosas de Dios. ¿Cuántos? Yo conozco un montón que eran tremendos, hermanos, y ahora digo, Dios mío, qué bárbaro. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos los que vamos hacia adelante peleando la batalla. Porque, hermano, debe de haber un pueblo orando por ti. Porque es muy necesario. Y eso ya le dejo esa carga. Yo sé que usted ora por mí, innegablemente. Estoy seguro. Pero ahora tendríamos que orar con mucha más fuerza por todo lo que se avecina, lo que viene, ¿verdad? Y por lo que queremos también. Por eso necesitamos que el derramamiento de espíritu de gracia y oración nos invada para que esas cosas no sucedan. Que nos invada ese espíritu de oración y decir, hermano, pregúntese cuántas veces ha orado por otro. No por su familia, porque por su familia uno ora todos los días.
Por sus hijos uno ora todos los días. Claro, muchos dicen, yo he orado por el hermano, pero quizás lo has hecho sin espíritu de gracia. Es decir, teniendo compasión, teniendo misericordia. Cuando uno ora con espíritu de gracia por otro, debe de hacerlo con compasión, con misericordia, para que Dios pueda obrar. Entonces podemos decir que es un pecado no orar fervientemente por otros que necesitan nuestra oración. ¿Cuántos necesitan de nuestra oración? Por eso, hermano, el pastor que no ora por sus ovejas, por su gente, peca. El pastor que no, hermano, está pendiente de las familias que tiene dentro de su congregación, o aquellos que son fieles en su congregación, hermano, está pecando. Porque la responsabilidad de un pastor es esa, porque él está velando, dice la Biblia, está velando. Y velar, nos está hablando de velar en la oración por las familias, por los hijos de esas familias. Oh, hermano, esto es tremendo. Entonces, la segunda señal de que el espíritu de oración está siendo derramado es que no tienes que hacer el esfuerzo para orar, sino que es un deleite, es un agradecimiento constante que a uno le pasa. Antes de acostarse, hay gente que ni siquiera se acuerda de orar, ni siquiera bendecir su sueño. Ahí deberíamos de bendecir hasta el sueño, que Dios nos hable. Yo todas las noches, hermano, trato de decirle al Señor, Señor, háblame a través de los sueños, y me ha hablado tremendamente. Háblame. Lo bueno del derramamiento de la oración del final es para que Dios conteste peticiones imposibles para la mente humana. Yo creo que ese derramamiento es especialmente para eso, para que conteste oraciones que de otra manera, hermano, no serán contestadas, sino a través de meternos con el Señor. Aparte, mire, cuando el espíritu de oración está siendo derramado, te darás cuenta. ¿Por qué? Porque tu actitud de orar cambiará, como le pasó a Ana. A Ana le pasó eso, cuando se le derramó el espíritu de oración. Mire, Ana por muchos años había orado por un hijo, pero un día se le derramó un espíritu de oración y empezó a orar intensamente con gemidos tremendos, y Dios la oyó. Quiere decir que por años puede estar uno, hermano, orando y no pasar nada, hasta que un día, hermano, se derrama el espíritu de oración y entonces Dios se glorifica. Es decir, el Señor quiere tocarnos en nuestro espíritu para que eso suceda, para que aquellas cosas que no han sucedido, y yo quiero que sucedan. Veamos esta experiencia de esta mujer. 1 Samuel 1, versículo Samuel 1, 10 al 13. Dice así. 1 Samuel del 10 al 13 dice, vamos a ver. Ella, dice, hablando de Ana, muy angustiada oraba, oiga, al Señor, y lloraba amargamente. E hizo voto, ahí fue el clic, y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba borracha, pensó que estaba ebria, ¿oyó? El ministro miraba una Ana tirada en el suelo que parecía borracha. Y por muchos años Ana oraba, pero solo oraba como de una forma, hermano,
desafiante, es decir, no, ella oraba porque quería un hijo para poder enfrentarse con su contrincante, ¿cómo se le dice? Con Penina, que era su contrincante. Ella lo que quería era competir, ¿verdad? Es decir, si a mí me da un hijo, yo le voy a decir esta, mira, a mí también me da. Y entonces Dios no hacía absolutamente nada. Dios no hacía nada porque ella quería para sus propios deleites, pero cuando se derramó delante de la presencia de Dios del cielo y dijo, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti. Al hermano, desde ahí, entonces Dios se glorificó de una manera tremenda. Pero note que hay momentos en donde el derramamiento de oración que va a hacer uno o que se está derramando en uno, se va a mirar hasta como que estés borracho, a moco tendido, hermano. Entonces, dentro del derramamiento de un espíritu de oración, las peticiones serán contestadas. ¿Por qué? Porque tu clamor llegará al cielo. Yo creo que eso, hermano, en este último tiempo tiene que ser tremendo. Hay una iglesia que va a mirar eso y es la novia la que tiene que mirar. Pero la oración será, como dice aquí, para que Dios conteste las peticiones. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Notó usted eso? Elí, hermano, no, perdón, aquí, si usted nota, es tremendo esto, porque lo tremendo es que clamor, y que no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando dice clama a mí y yo te responderé, clamor significa quejarse, significa dar voces lastimosas pidiendo favor y ayuda de una manera grave. Imagínese usted, hermano, imagínese la iglesia tirada como un borracho ahí, hermano, ¿no? Está ahí boqueando. Wow, eso, hermano, eso es lo que viene. Así van a ser los derramamientos. Entonces usted no puede terminar este discipulado de la oración siendo la misma persona. Yo creo que si usted oye concisamente todo lo que corresponde a la oración, es impresionante, hermano. Pero yo creo que esto es lo que el Señor quiere. Por eso pidamos que el espíritu de oración se derrame para ser fervientes en ella y no nos sequemos espiritualmente. Porque yo creo que el derramamiento de oración es para que la iglesia no se seque. Mantengamos ese espíritu en nosotros. Si otros no lo quieren tener, manténgalo usted. Pero debemos de mantenerlo. Por eso el derramamiento de un espíritu de oración al final será para traer liberación a los cautivos y para cambiar la actitud de orar en medio de nosotros. Por eso, hermano, yo le invito a usted para que en el nombre poderoso de Jesús usted pueda anhelar, desear que este derramamiento de oración se pueda dar en su vida. Cierre sus ojos, yo he terminado delante de la presencia de Dios del cielo. Vamos a orar y pedirle a Dios que se glorifique en medio de nuestras vidas y que se derrame el Señor en nuestra vida a través de ese espíritu de oración que Él ha prometido que se va a derramar. Y pidámosle para que en el nombre de Jesús Él pueda glorificarse. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo este recorrido que hemos hecho en la oración. Sabemos que hay mucho más, oh Dios del cielo, de esta herramienta maravillosa y preciosa que tú nos has dejado para que tengamos una comunión estrecha contigo. Te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos que oye tu palabra, que ha oído estos estudios, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú los lleves a otro nivel
y pueda llevarnos como iglesia de Cristo a otro nivel mucho mejor del que hemos tenido, Señor. Y que podamos, oh Padre, acatar en el nombre de Jesús este maravilloso estudio y podamos, Señor, tenerlo prendido como un broche en nuestro corazón para que nunca se nos olvide, Señor, cómo orar, las formas, todas aquellas cosas que tú haces, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que te glorifiques en cada uno de los que estamos acá, delante de tu presencia, y así, Señor, en todos aquellos que van a escuchar estas enseñanzas también, Padre. Te pido que te glorifiques en ellos y que en el nombre de Jesús despiertes un espíritu maravilloso de gracia y de oración, Señor, y ese derramamiento que está profetizado para el final se dé en nosotros primero delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.